Amadísimos en el Señor, estamos ya, como si nada, en el tercer domingo de Cuaresma. Vamos vislumbrando, ojalá que todos, la luz pascual de Cristo en nuestra vida, conforme la palabra va transformando nuestra vida, nuestra historia, en nuestro corazón, y le vamos dando la respuesta adecuada. El tema de este domingo es un tema fascinante, yo diría interesante, que no podemos agotar en estos minutos, y que yo diría tampoco se puede agotar en las homilías de las celebraciones eucarísticas del domingo. Habría que tomarse un tiempo muy largo para discernir el Evangelio. Nos presenta en la primera parte dos situaciones, dos acontecimientos, ambos trágicos, uno por mano humana, otro por, digámoslo así, un accidente. En ambos casos nos encontramos con la muerte de estas personas. En el primer caso nos encontramos con un acto más de muchos despiadados y sangrientos de Poncio Pilato, el asesinato de estos galileos. Y por otra parte, la de aquellos que estaban laborando en la torre de Siloé y que murieron aplastados. Y aquí viene el punto. Cuando alguien muere producto, por causa de la violencia, de la inseguridad, ¿qué comentamos? ¿O qué decimos? Cuando alguien muere por un accidente, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Y lamentablemente hay muchas personas que lo primero que dicen es, por algo le pasó, de repente Dios le castigó. Y entonces se sacan conclusiones en verdad apresuradas y totalmente contrarias al parecer y a la voluntad de Dios. Llama la atención porque lo primero que uno podría decir es que por algo les pasó lo que pasó. No creo yo que por nada les haya pasado. Desde ahí entonces vemos que hay una reflexión totalmente equivocada sobre el misterio de la vida y sobre el misterio de la muerte, incluso en casos penosos como quienes son asesinados o quienes mueren por un accidente. Y entonces hay que poner atención al Evangelio porque el Señor Jesús reorienta el pensamiento, reorienta la dimensión, y es más, lo pone en su justa dimensión e invita a todos a reflexionar sobre su propia vida. Primero, ¿qué dice? ¿Piensan que porque les sucedió esto eran más pecadores que los demás? Y Jesús dice, les aseguro que no, ni unos ni otros, ni unos eran más pecadores ni otros más culpables. Entonces, lo primero que tenemos que dejar de pensar o de decir es que a una persona le pasa algo porque es pecadora o porque es culpable o porque es un castigo divino. Eso es una irresponsabilidad, el decir, el afirmar. Es decir, lamentablemente en la vida sucede tanta gente que muere, especialmente en nuestro país, lamentablemente por la violencia, y mucha gente muere por accidentes, sobre todo en esta época, y no podemos decir que sucede fruto del pecado o fruto de una culpabilidad ante un juicio divino. No, lamentablemente son cosas que pasan y que pasan a diario. Entonces lo primero que dice Jesús es: no juzguemos, no culpabilicemos, no lo veamos desde una óptica totalmente reductiva. Es decir, no es esa la manera de hacer discernimiento. Y entonces, primero, lamentablemente son cosas que pasan. Pero Jesús le da vuelta a la reflexión y dice, y hay que tener cuidado con esa parte: y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante.
uno podría pensar que el Señor nos está metiendo miedo, o como que si nos estuviera amenazando, y no es ese el sentido. Podríamos decir, si ustedes no se arrepienten, podrían morir o encontrar la muerte de un modo semejante. Y por lo tanto, el Señor nos invita a convertirnos, porque yo no sé cuándo la muerte va a llegar a mi vida, que puede ser porque me maten, o puede ser por un accidente, puede ser muerte natural, pero no lo sé. Y justamente porque yo no sé cuándo voy a morir, es necesario que yo le dé al Señor una respuesta de conversión hoy, que realmente aprovechemos este tiempo de gracia y misericordia hoy, no, como digo, para infundir temor, no para infundir miedo, sino simplemente para advertirnos sobre la vida responsable. Y al hablar de vida responsable estamos hablando de una vida cristiana, de una vida comprometida, que yo soy responsable de mis actos ante Dios, que siempre pienso eso porque no sé cuándo puedo morir. Y lamentablemente podría ser a través de un infortunio, sea un accidente o sea muerte provocada por mano humana. Entendiendo entonces que al final de cuentas no tenemos garantizada la vida, es importante dar una respuesta a Dios pronto, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que da constantemente oportunidades. Y quizá la segunda parte, que es esta parábola, nos ayuda a entender mejor. Veamos, la higuera plantada es la humanidad. Fue a buscar higos y no los encontró. Son los frutos que debe dar la humanidad y que lamentablemente no los da. Y lo vemos, hermanas y hermanas, ¿cuánta gente participa en nuestras celebraciones los domingos? ¿Cuánta gente no carga en procesiones en la Cuaresma? ¿Cuántos no vamos a ver dichos cortejos? ¿Cuántos no participamos en retiros, especialmente en este tiempo? Y puedo responder, muchos. Y sin embargo, nuestra sociedad sigue igual. Y entonces viene la pregunta, ¿y dónde están los frutos de todo lo que hacemos que no se dejan ver en la transformación de la sociedad, en una sociedad más humana, más tolerante, más respetuosa de la vida, más justa, especialmente de cara a los pobres, a los sin pan, a los sin techo, a los sin nada? Y entonces debemos cuestionarnos si nuestra manera de evangelizar es la correcta y no es simplemente un tranquilizador de conciencias, pero que en ningún momento va a la transformación de una sociedad cada vez más injusta, cada vez más violenta, cada vez más inhumana. Porque a pesar de todo lo que hacemos, Dios, que es el dueño, sigue encontrando una higuera sin fruto, sin nada. Y entonces es un examen de conciencia. ¿Por qué en la humanidad no hay fruto? ¿Por qué no logramos que dé frutos? Y entonces se da este diálogo entre el dueño y el viñador, el dueño que representa a Dios Padre y el viñador que representa a Cristo Jesús. Y el Padre pide el fruto adecuado, pero Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, intercede por la humanidad e intercede brindando un nuevo tiempo de gracia, una nueva oportunidad. Veamos lo que dice: 3 años seguidos he venido a buscar frutos. ¿Para qué ocupa espacio? Pero ¿qué es lo que, en ese diálogo de padre e hijo, qué es lo que dice el hijo? Déjala todavía este año, démosle un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia es para todos, para toda la humanidad. Y es ahí cuando nosotros, tomando en cuenta el evangelio del domingo pasado, recordarán la transfiguración, cuando la voz del Padre decía: escúchenlo, y a través de la escucha de la palabra
cuando dejo que esa palabra afloje la tierra a mi alrededor, esa palabra que sirve como abono, esa palabra que me refresca, esa palabra que es vitalidad, empieza en verdad a hacer mella en mí, es entonces cuando yo doy fruto. Y si no hemos dado antes el fruto adecuado, el fruto esperado por Dios nuestro Padre, hermanas y hermanos, escuchemos a Cristo, porque solo gracias a Él podemos dar fruto. Ya lo dijo justamente cuando nos habló de la vid y los sarmientos, cuando nos habla de esa comunión, cuando dice, sin mí no pueden hacer nada. Y lo sabemos, sin Cristo no podemos dar fruto. Pero al final, hermanas y hermanos, el tiempo humano que empieza y termina, hay un momento en donde también nuestra vida finalizará. No sabemos el modo, no sabemos el día, solo sabemos que finalizará. Y entonces es cuando somos cortados. Como digo, el Evangelio no es amenaza, es simplemente exhortación a dar el fruto hoy, recordando que esa es una de las categorías teológicas propias de Lucas, el hoy de la salvación, el hoy de la respuesta humana. Y por eso podemos decir, esta Cuaresma puede ser y debe ser ya, recordemos que estamos en la luz pascual, esta Cuaresma debe ser ya mi Pascua, es decir, mi paso del pecado a la gracia, del hombre viejo al hombre nuevo, de la mujer vieja a la mujer nueva. Es decir, desde ya estamos viviendo, por supuesto, el misterio pascual, porque el Señor nos invita a morir al pecado y renacer a la vida nueva, para que siendo hombres nuevos, mujeres nuevas, en la dinámica del reino de Dios, podamos construir la sociedad nueva, la Guatemala distinta, la Guatemala que todos añoramos, que no tiene que ver con lo que vivimos en el día a día de un sin fruto que encuentra Dios cuando nos examina. Hermanas y hermanos, entonces, evaluémonos, examinémonos de cara a la palabra que debe abonar nuestra vida e invitarnos a dar fruto, pero también evaluémonos de cara a la sociedad, de cara al mundo, que tenemos que proyectarnos, que tenemos que evangelizar, que tenemos que transformar. No tengamos miedo al mundo. El mundo es el campo propicio para la siembra del reino de Dios. Y en el caso de nuestra Guatemala, podemos decir, es una sociedad que urge la presencia de Dios para ser transformada en una sociedad mucho más humana, mucho más fraterna, mucho más justa, mucho más solidaria. Dios les bendiga.